Un saludo muy especial en esta mañana hermosa a cada uno de ustedes, amados hermanos, y estoy muy contento de reencontrarnos para seguir adelante siempre revisando las Sagradas Escrituras, alimentándonos de ella para que nuestros corazones se mantengan siempre con esa frescura que nuestro Señor Jesucristo quiere ver en cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro a los Gálatas en el Nuevo Testamento, en el verso 7, dice así la palabra del Señor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Voy a volver a repetir, dice así, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estimados hermanos, Pablo está preocupado, ¿no? Dice aún aquí en Gálatas capítulo 5, en el verso 4, le está diciendo también a la iglesia, de Cristo os desligasteis, de Cristo se han desligado, ¿no? Y nos señala también a continuación, de la gracia habéis caído, ahí mismo en el mismo versículo 4, mostrándonos justamente la situación muy difícil espiritual que estaba pasando justamente esa iglesia. Ahora aquí, en el verso 7, encontramos tres palabras claves. Vosotros corríais bien. Pero estas son palabras en realidad que nos dan mucha tristeza, muy lamentables, porque hablan solamente de bendiciones pasadas y hablan también en ese momento en que estaban de fracasos presentes. Sí, pues ellos habían tenido muchas bendiciones espirituales, pero habían tenido ciertos estorbos que los habían llevado a decaer en su vida justamente espiritual. Pero veamos en esta mañana algunos de estos estorbos que realmente llegaron a tocar justamente a esta iglesia. Número 1, en Gálatas 1, versículos del 1 al 9, y de una manera muy especial, bueno, el verso 8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir que el primer estorbo se refería a los falsos maestros y predicadores que habían llegado justamente a Galacia para confundir a la membresía. En realidad, estos personajes no estaban interesados en ganar a los perdidos. Por el contrario, se dedicaban pues a perturbar a los que ya habían confiado en nuestro Señor Jesucristo. Y esto mismo, por supuesto, lo observamos hoy. Falsos maestros, falsos predicadores que mezclan las enseñanzas que imparten justamente a la feligresía. Estos falsos personajes en aquel entonces hacían una mezcla de la ley y la gracia para que puedan alcanzar la salvación. Y Pablo comenzó a refutar justamente estas falsas enseñanzas. Miren, el segundo estorbo que encontramos aquí en la iglesia de Galacia era justamente las peleas entre cristianos. En el capítulo 5, verso 15, nos dice la palabra del Señor lo siguiente, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Fíjense, esto estaba ocurriendo justamente en aquella iglesia. Los creyentes deben mostrar más bien amor y no odio entre ellos. No habían aprendido pues la prueba del discipulado, que es justamente el amor ágape, la clase del amor de Dios, la clase del Señor, del amor del Señor. Fíjense que esto prueba justamente de que somos discípulos de Cristo cuando andamos en amor. Y esto fue también el principal problema justamente en la iglesia de Corinto, ¿no? La iglesia de Corinto. Esto también fue un gran asunto que llevó a la iglesia a entrar en la carnalidad. Fíjense, lo seguían estas marcas de carnalidad, seguían a los hombres y no realmente hacían que ellos pudiesen seguir
a nuestro Señor Jesucristo, porque las disensiones, las peleas entre cristianos es una evidencia justamente de carnalidad. Recordemos siempre que la amargura y los conflictos son obra justamente de Satanás, y por el contrario, la paz y el amor entre los creyentes siempre viene de una buena comunión con el Señor. Una buena comunión con Jesús es sinónimo de una buena comunión también con nuestros hermanos en Cristo. El tercer estorbo que vemos aquí lo encontramos también en el capítulo 5, versículos 17 al 21, y era justamente la entrega de creyentes a las obras de la carne, ¿no? Creyentes con muchas ansias y deseos, generalmente de espectáculo, ¿no? Y ahí está hablándoles Pablo acerca de esta lucha espiritual que se lleva justamente en el interior de las personas, ¿no? Todos debemos de saber, pues, hermanos, que estamos rodeados por las obras de la carne, creyentes con muchas ansias y deseos de espectáculos y diversiones mundanas, pero esto quiere decir que ya están mirando hacia atrás y no caminando, siguiendo las huellas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no deben dejarse vencer por las obras de la carne, más bien deben ser guiados siempre por el Espíritu Santo y los frutos que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Estos frutos del Espíritu deben ejercer una poderosa influencia en todo nuestro ser. La vida llena del Espíritu y sus frutos honran siempre a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, en este lindo día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.